Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Monitor Económico, este espacio donde durante 60 minutos, como siempre, les vamos a traer un resumen rápido de todas las principales noticias e información del mundo económico del ámbito local e internacional. Mi nombre es Samuel Acosta, estamos como siempre, como todos los días, transmitiendo en vivo y en directo desde el Working de Credit Centro, un lugar donde ustedes pueden venir a realizar sus reuniones laborales, reuniones con clientes o venir a hacer oficina. Ubicado en el Paseo La Galería en la Torre 1, está en la planta baja, usted ingresa y va a poder llegar a la mano derecha, encontrar el Working de Credit Centro y poder pasar un momento más distendido de trabajo. Están invitados a venir a conocerlo. Bueno, como todos los días también nosotros a ustedes les invitamos a que puedan ser partícipes de un sondeo donde le proponemos un tema específico como para que vayan dejándonos sus votos y sus comentarios. Hoy vamos a hablar del tema consumo y es por eso que tenemos como invitado especial a la gente del Centro de Importadores. ¿Y qué le preguntamos a la audiencia en Esniana? A través de la cuenta @5DíasPY en el Twitter, la pregunta puntual tiene que ver con lo siguiente. En tu presupuesto mensual, ¿cuál fue el segmento de tus gastos que más se vio afectado en el último año? Esa es la pregunta puntual que te estamos haciendo y les damos una serie de opciones. Me afectó mucho en los gastos que tengo destinado para la alimentación, me afectó en la cuestión del ocio, no sé, cuestiones de ir al cine, fiestas o algún tipo de recreación que estaba vinculado a ese tipo de gastos. Entonces acá está la segunda opción, en los gastos vinculados a la salud o en los gastos vinculados a la educación. Son las 4 opciones que nosotros les damos. Ustedes pueden ir votando, dejando sus comentarios y al final del programa vamos a darle los resultados finales. Aquí ya tienen más o menos un pantallazo de cómo se están moviendo los votos. Ya tenemos más de 200 votos a partir de que lanzamos esta pregunta en las redes sociales. Así que están invitados a participar. Ahora vamos a los indicadores del día. Tenemos que hacer, como todas las mañanas, un rápido recuento de cómo están los números en los principales datos económicos del día. Todas las mañanas nosotros también arrancamos hablando un poco del dólar y de las demás monedas obviamente, pero siempre nos enfocamos un poco a ponerle más foco al tipo de cambio del dólar porque obviamente gran parte de nuestro comercio internacional está vinculado con esa moneda. Miremos cómo arrancamos la jornada de hoy viernes. El dólar está a 6.170 guaraníes en la compra. Esto estaba ayer a 6.200. Como se podrán fijar, sigue perdiendo fuerza el dólar respecto al guaraní. Se sigue depreciando. Hay que ver si esto baja y llegamos después de muchos años otra vez a tener un dólar a 5.000 guaraníes en la compra. Vamos a ver cómo se está comportando. Por lo pronto se sigue depreciando el dólar respecto al guaraní. Vemos en la venta que está a 6.380. Es el precio que se está vendiendo en las casas de cambio. Hay que recordar también que el Banco Central ha dejado de hacer las compras compensatorias de dólares al Ministerio de Hacienda. Entonces, evidentemente en el mercado eso se está comenzando a notar de que hay una menor presión, por lo menos por el lado del Banco Central, a la hora de que se puedan hacer este tipo o de que exista un circulante de dólares en el mercado. Vemos también, para explicar un poco estos números, vemos también que hay un ingreso importante que estamos teniendo de divisas a través de la exportación de la soja, que había tenido un retraso en los meses de enero-febrero, porque obviamente tuvimos una siembra tardía y obviamente la cosecha también fue tardía, que terminó ahora a principios del mes de abril, y ahora se están haciendo los envíos en mayor volumen de exportación, entonces están comenzando a ingresar mucho dólar al país y eso hace que también vaya perdiendo valor el dólar respecto a la moneda local. ¿Qué está pasando con el real? En el caso de la moneda brasileña está a 1.050 guaraníes en la compra, a 1.115 guaraníes en la venta. Hoy arranca también el peso argentino a 42 guaraníes en la compra, 52 guaraníes en la venta. Y el precio del euro está a 6.600 guaraníes en la compra, 7.650 guaraníes en la venta. Así está moviéndose las principales monedas presentes en nuestro país. Vamos a ver cómo arrancamos la semana que viene, pero por lo menos esta semana fue una semana de depreciaciones nuevamente en el tipo de cambio del dólar. Vamos a mirar ahora también los datos de los principales commodities, cómo están los precios de los principales insumos o materias primas que obviamente son cotizadas en el mercado internacional y que a nosotros nos importa porque son nuestros principales productos de exportación. Miremos el caso de la soja, que está a $520 el precio por tonelada, volvió a ganar
un poco de fuerza. Se acuerdan que en la jornada de ayer les hablaba de que había arrancado a la baja, hoy se recupera, ganando $3 más respecto a la última jornada. En el caso del trigo también con números positivos, $231 por el precio por tonelada. En este caso el repunte fue fuerte, $5 respecto a la jornada anterior. El arroz perdió un poquito de fuerza, está a $13 la tonelada, en 0,037, prácticamente invarió, no se movió mucho, no. Ínfima reducción es lo que se observó en el caso del precio del arroz, que mantiene cierta estabilidad en su precio internacional, su precio en el mercado internacional. ¿Qué pasa con la importación del barril del petróleo WTI, que es el barril que sirve de referencia para nuestra región? Sigue perdiendo fuerza y sigue por debajo de los $60 el barril, está a 59,48 el precio del barril, que a pesar de que está por debajo de los $60 por barril, ganó 0,22 dólares en la última jornada. Así está entonces el precio del crudo en el mercado internacional. Por último, tenemos que mirar también el mercado bursátil, de qué manera se está comportando el mercado bursátil, y tenemos una información súper interesante. Esta semana, la próxima semana se estima va a haber una nueva emisión de títulos, y como siempre nosotros estamos anunciando en este programa cuáles son los agentes o las empresas que salen a emitir títulos. Hoy les contamos que Sanitarios Matersan S.A. va a ser el que va a estar emitiendo la próxima semana títulos. En este caso van a ser bonos subordinados que van a estar ofreciendo al público. Hay que recordar la calificación que tiene esta empresa, es B+, es la calificación, ¿verdad? El monto de la emisión es de 6.000 millones de guaraníes. Las características de estos títulos que van a estar siendo ofertados al mercado son 4 series, ¿verdad? La serie 1, 2, 3 y 4. En el caso de la primera serie, la 1 y 2, son cortes de 1.000 millones de guaraníes. En la serie 3 y la serie 4 tienen cortes de 1.500 millones y la otra es de 2.500 millones de guaraníes. ¿Cuáles son las tasas que se están pagando por esos títulos? En el caso de la serie 1 es 12%, la serie 2 13%, la serie 3 14% y la serie 4 es la que está pagando mejor, 14,50% es el retorno que se está ofreciendo por esos títulos. Vamos a mirar algunos detalles más. El vencimiento de la serie 1 es abril del 2025, de la serie 2 es el 8 de abril también del 2025, el 7 de abril del 2025 también es la serie 3 y el 5 de abril del 2025, todos en el mismo año, es el vencimiento de la serie 4. ¿Quién está ofreciendo esto? ¿Quién hace de intermediario de esta emisión de bonos? Es One Asset, la casa de bolsa que comienza a tener algún tipo de participación también dentro del mercado de capitales. Así que esta es una oferta que está ahora puesta en marcha para que aquellos que están interesados en hacer inversiones, que la calificación, digamos, es una calificación regular, pero la rentabilidad es alta, ¿verdad? Por lo menos es casi el doble del promedio que logramos observar siempre en la mayoría de las emisiones. Así que ahí más o menos el inversor tiene que ir decidiendo a ver si es que se anima a tomar alguno de estos títulos, ¿verdad? Y los retornos también que va a tener, que son bastante interesantes, pero obviamente siempre hay que tener en cuenta también la calificación de riesgo que implica este tipo de emisión. Vamos a seguramente la próxima semana ya tener los resultados de cómo salga esta emisión una vez que la Bolsa de Valores nos informe de cómo quedó la colocación. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta nos metemos en el tema de análisis del día. En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. Y TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años.
Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo añacua vertedero ari. Petein hiupeo hasaharupi etando ye porui bagueteri. Ko árape, yahaiña ina ñanenetana picuerepe ajuna. Para naria pusunu o tirija o yeka o ñimokononovo maquinaita, haosapukaivo kuimba e omba apova o hugo ko ereireje añacuara ihupape. Cotendia powa sueterupi, oñimojeño ibeta 10% energía poti asila hipacuabei, ha oupona inteta bañaneretame, hombre ahí etere geñandereco ha. Ko angara moara, añacua oño añua isirundive, ha oyeje saucato isa haisa, ha emare geñanereta energía tu isabeba co democracia rigepupe. Ya se netani con daja ei hidroeléctricante. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Esta semana se dieron a conocer los datos sobre indicadores financieros, lo dio a conocer el Banco Central del Paraguay. Podemos mirar algunos de los números interesantes que nos actualizan cómo está el sistema bancario paraguayo al cierre del primer trimestre. Les paso a mostrar algunos datos. Por ejemplo, el índice de profundización del sistema. Vamos a mirar un poco cómo estamos en los depósitos totales, o sea, la cantidad de depósitos que hay, la cantidad de ahorros que hay en el sistema financiero respecto al tamaño de nuestra economía. Hay que recordar que el tamaño de nuestra economía está más o menos alrededor de los 37 mil millones de dólares. Los depósitos totales están alrededor de 18 mil millones de dólares. Entonces, ¿cuánto representan estos depósitos del tamaño de la economía? Y representan un 47,7% según nos ha indicado el Banco Central. Nosotros veníamos con una curva de crecimiento, ¿verdad? Muy interesante, pero desde más o menos el último cuatrimestre del año pasado se dio un bajón, ¿verdad? Que ahora parece que comienza a estabilizarse nuevamente. Después vamos a mirar cómo está creciendo también los depósitos y esta relación probablemente vaya a cambiar, ¿verdad? Se vaya a revertir otra vez esta curva para arriba. Entonces así está. Estamos hablando de 18 mil millones de dólares tenemos en depósito en el sistema financiero, el tamaño de nuestra economía alrededor del 37.500 millones de dólares, eso representa el 47%. En el caso del crédito, estamos hablando de una cartera de crédito de alrededor de 15 mil millones de dólares, obviamente se repite el tamaño de nuestra economía, alrededor de 37 mil millones de dólares. ¿Cuánto representa esta relación del crédito total respecto al PIB? Y representa alrededor del 41% según los datos del Banco Central del Paraguay. Así estamos entonces en la profundización del sistema financiero. Podemos mirar la otra placa que nos va a mostrar cómo están los indicadores de solidez. Acá podemos ver la liquidez, representa un poco los fondos, la capacidad de hacer efectivo el dinero, y vemos que el nivel de liquidez sigue bastante alto en el sistema financiero paraguayo, está en un 40,58%, verá que es el dinero disponible, las inversiones temporales y los depósitos representan un 40,58%, está el índice de liquidez
del sistema financiero paraguayo. Hay mucho dinero disponible para poder otorgar créditos. ¿Cómo está la morosidad? Esto significa el retraso en los pagos de los clientes respecto a los créditos que fueron colocados. Está bastante bien, por lo menos el promedio ponderado que podemos observar, 2,67%, pero hay que recordar que esta morosidad está muy contenida con las medidas de flexibilización que ha tomado el Banco Central y algunas medidas excepcionales que hacen que los bancos puedan tener ciertos criterios más de flexibilidad a la hora de considerar morosa a una persona. Por otro lado, podemos mirar un poco cómo está el retorno, la rentabilidad, y estamos hablando de la utilidad antes del impuesto sobre el patrimonio anual. Vemos que está en un 13,55%. Esto llegó a bajar en el sistema bancario casi a un 10%. Ahora hay algunos datos de que está comenzando de alguna manera a recuperarse la rentabilidad del sistema financiero. De cualquier forma, los niveles tolerables de rentabilidad está todavía, este 13% está por sobre los márgenes recomendados por las buenas prácticas del sistema financiero. Lo mismo pasa con la solvencia, que es la capacidad que tienen los bancos para poder responder a todas sus obligaciones, tanto con sus ahorristas, ¿verdad?, como otro tipo de compromisos que tengan el sistema financiero. Eso está en un 22,45%, y las buenas prácticas del sistema financiero nos hablan de que esto como mínimo tiene que ser entre 8 o 10%, y nuestro sistema bancario está en un 22,45%, con lo cual estamos bastante bien por el lado de la solvencia del sistema bancario paraguayo, que de hecho, según una publicación que había hecho recientemente la Federación Latinoamericana de Bancos, Paraguay tiene uno de los mejores niveles de solvencia en su sistema bancario respecto a los demás países de la región. Por último, podemos mirar cómo estuvo evolucionando la rentabilidad en las entidades financieras. Acá estamos viendo la rentabilidad sobre el patrimonio, las utilidades antes del impuesto sobre el patrimonio, nos dice el Banco Central de Paraguay. Ustedes fíjense cómo los bancos y financieras tenían niveles de rentabilidad muy altos, ¿verdad? Allá por el 2007, 2008 estábamos en el boom de los commodities, ¿verdad? Luego comienza, ¿se acuerdan ustedes la crisis que tuvimos del sector inmobiliario a nivel internacional en el 2009? Obviamente eso comenzó a bajar. Luego eso fue disminuyendo en ambos casos, tanto esto azul es los bancos, esto rojo que vemos es las financieras. Y miremos los últimos años, 2019, que fue un año de recesión por la cuestión del impacto climático que tuvimos, que afectó en gran medida a la siembra y cosecha de la soja. Vemos que también los niveles de rentabilidad bajaron bastante respecto a lo que teníamos allá por el año 2006, 2007. El año pasado, el año de la pandemia, o del inicio de la pandemia, ustedes ven cómo volvió a bajar el nivel de la rentabilidad, y este año también está mucho más bajo, está en 13,6% la rentabilidad de los bancos, y de las financieras está alrededor del 4%. ¿Cómo estábamos en años anteriores? Y bueno, las financieras rondaban alrededor de cerca del 10%, y los bancos rondaban un poco más del 15, 16%, eran los niveles de retorno que tenían los bancos el año pasado. Obviamente esto fue muy afectado por lo que significó la pandemia del coronavirus, que paralizó gran parte del año pasado a las actividades económicas. Se espera que haya un repunte este año con una economía mucho más dinámica, una economía mucho más abierta, y bueno, vamos a ver cómo esto va evolucionando y si vuelve a tener por lo menos un pequeño repunte a fines de este año. Hasta aquí hacemos este breve análisis de los datos que nos dio a conocer el Banco Central del Paraguay, para ir mirando cómo está el sistema financiero en sus principales indicadores. Ahora hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos más con Monitor Económico. En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. Y TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años.
un tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainte ojehy kuavo añakua vertedero ari. Peteĩ hýpe ohasahárupi yetando jeporúiva gueteri. Ko árape jahaíñaína ñane retãra pykuere pyahurã. Paranaryaposunu otiríha ojeka oñemokorõvo makinaita ha osapukáivo kuimba'e omba'apóva oúvo ko'ẽrei rehe añakua rayhupápe. Ko tembiapo guasuete rupi oñemoheñoivéta 10% energía potĩ'asy la hypakuaavéi ha ouporãitétava ñane retãme ombyai'yete rehe ñande rekoha. Ko ág̃aramo g̃uarã añakua oñoañuã ysyry ndive ha ojehechauka tuichaháicha ha'éma rehe ñane retã energía tuichavéva ko democracia ry'epýpe. Yasyretãniko ndaha'éi hidroeléctricante. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Personal presenta Influencers influencian a influencers. ¿Qué tal, amiga? Hey, Clau, llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran 4 personas acá en casa? No podíamos ver nuestros programas. Y lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Como yo. Me encanta. Ahora voy a hacer lo mismo. Chao. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Hoy la responsabilidad es de todos. Y comienza en la casa. Mientras vos cuidás de tu familia, nosotros te acompañamos.
desde Visión Digital. Las 24 horas, 7 días a la semana. Cuídate más que ayer. Cuídate más que nunca. Porque en Visión Banco, vos estás primero. En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. Y TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días. Hoy queremos hablar sobre la situación del consumo, de qué manera está afectando o ha afectado el año pasado y qué se espera para este año. Ya hemos tenido algunos datos, por lo menos por el lado de impositivo, cómo se estuvo moviendo la recaudación del IVA en el primer trimestre, pero para hablar puntualmente sobre cómo está el consumo, porque el sector importador y el sector que está en el sector retail, el sector comercial, es el que más directamente siente y nos pueden dar una perspectiva sobre cómo está la economía y de qué manera está evolucionando en estos primeros meses del año. Para eso ya está con nosotros y le agradecemos al señor Elsear Saledma. Él es presidente del Grupo Saledma y también presidente del Centro de Importadores del Paraguay, a quien saludo. ¿Cómo te va, don Elsear? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y estoy aquí a disposición para lo que quieran conversar. Bueno, es un gusto poder conversar contigo hoy en Monitor Económico en el canal 5 días. Y antes de arrancar con la entrevista, te quiero comentar un poco, Elsear, una encuesta o un sondeo que estamos haciendo nosotros a través de las redes sociales, porque con estos números quiero que nos digas tu opinión respecto a cómo ustedes están observando desde el sector comercial en la situación del consumo. Hoy le estamos preguntando a los televidentes lo siguiente, le estamos haciendo la siguiente pregunta, vamos a mostrar acá en pantalla, dice, en tu presupuesto anual, ¿cuál fue el segmento de tus gastos que se vio más afectado en el último año? Y los resultados que estamos teniendo hasta ahora nos muestran lo siguiente, nos dicen que los gastos vinculados a la alimentación en un 25%, los gastos vinculados al ocio en un 50%, otros nos dicen los gastos vinculados a la salud en un 14% y en un 9% los gastos vinculados a la educación, ¿verdad? Es el resultado de lo que está participando la gente desde que comenzó el programa y queríamos compartirte un poco estos números porque tuvimos una gran cantidad de participación de gente que está votando, que está mirando el programa, que incluso al hacer esta encuesta dijimos que íbamos a estar conversando con usted y quería preguntarte, ¿ustedes cómo están notando estos primeros meses del año? ¿Ven que más o menos está siendo impactado por este lado a la hora de vender y en el ritmo de facturación que están teniendo las empresas del sector, don Elsear? Veníamos bien en una recuperación de lo que fue
después de cuando comenzó la pandemia, todo fue muy duro, la cuarentena. Después, en octubre aproximadamente, comenzaron a abrirse los shopping centers. Comenzó un movimiento lento, inclusive a pérdida de la mayoría de los locales comerciales. Pero fue subiendo lentamente a fin de año también. Enero fue un mes relativamente bueno. Cuando se estaba llegando a lo que fue el 2019, en el mes de febrero, en donde hay justamente una gran venta por los útiles, uniformes, todos esos productos que se utilizan en el colegio, por esa incertidumbre si las clases iban a ser presenciales o virtuales. Entonces eso paró totalmente, lo que hizo una gran diferencia en la venta de febrero. En el mes de marzo hubo un pequeño repunte porque también la Semana Santa cayó en marzo. Por eso lo ideal es analizar el consumo del cuatrimestre, de los 4 primeros meses, o por lo menos el bimestre entre marzo y abril, porque la Semana Santa siempre está confundiendo porque un año cae en abril, otro año cae en marzo. La ausencia de Puigdemont también se sintió, ¿verdad? Porque Puigdemont, cuando entregaba el gobierno, significó también un alivio en las ventas y un mejoramiento en el consumo. Eso es lo que te puedo dar así un pantallazo general. Lo de los alimentos, es cierto, los alimentos elaborados, restaurantes, fueron golpeados muy fuertemente, y la parte de vestimenta hasta febrero no reaccionaba, con un 30 hasta 40% abajo con respecto a lo que era. En marzo hubo una mejoría también en la parte de vestimenta. Hay cosas que uno no puede entender exactamente el comportamiento del mercado. Pero eso es lo que nosotros sentimos del otro lado del mostrador. Usted estuvo participando recientemente de la reunión que tuvieron con el presidente de la República, al igual que otros líderes de gremios, cuando se estuvo analizando la cuestión de las restricciones. Se había acordado de que después de esa restricción que tuvimos por Semana Santa volveríamos, de hecho del lunes volvimos a flexibilizar un poco las actividades. ¿Y qué es lo que se necesita? El sector privado necesita como estímulo o ayuda por parte del gobierno para que podamos seguir por esta senda de recuperación, y que crees que sería conveniente realizarlo, don Elcear. Yo entiendo de que el gobierno, con que nos deje trabajar y nos dé certidumbre, que haya reglas claras. Vamos a suponer que se vuelva a hacer una semana de restricción. Tenemos que saber eso con antelación. Entonces, saber también que se va a reabrir tal día. Entonces no se crea todo ese nerviosismo. Y yo creo que el gobierno entendió, y a partir de ahora va a ser más claro en su comunicación. Entonces, por eso ahora sabíamos que ese lunes, después de Semana Santa, se iba a volver a la normalidad. Eso nos dijeron ellos y eso es lo que ocurrió. Entonces ahora tenemos unas reglas en que tenemos que cuidarnos todos, cumplir el protocolo más que nunca. Las personas que son vulnerables, esas personas que se aíslen, y el resto tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo. Y eso es lo que pedimos del gobierno. Y en algún caso, esa ayuda que está dando IPS fue muy útil. Recordad que fue un préstamo de $100 millones, o del préstamo grande, 100 millones se le dio a IPS. Creo que fue muy bien administrado y todavía queda un resto.
IPS pagó muchísimos salarios, poco, pero pagó al fin, ¿verdad? De muchísimas empresas que recurrieron a cerrar, ¿verdad? A parar. Hay un paro por 90 días, por 180, y el salario de esas personas del paro, el 50% del salario ha pagado IPS. Eso fue de gran ayuda. Ambas cosas, el PTU y también lo de IPS. Y si ahora tenemos reglas claras, ¿qué va a pasar con el IPS? ¿Va a seguir pagando? Escuché por ahí que se está acabando ese dinero. ¿Qué se va a hacer? A eso me refiero con reglas claras. Sí, de hecho que IPS ahora ha solicitado una ampliación justamente de esos fondos de unos 50 millones de dólares para que por lo menos por los próximos 4 meses se puedan realizar este tipo de subsidio. ¿Eso sería una buena medida si se llega a aprobar, presidente? No solamente una buena medida, sino que creo que es lo que se tiene que hacer. Y nos va a dar tiempo a que las vacunas que ya están llegando, eso también es un aliento, porque fíjate que en lo económico las sensaciones son es lo importante, esa sensación de clima. Y con la llegada de las vacunas estamos más optimistas todos, me imagino, ¿verdad? Yo personalmente, al ver llegar las vacunas y que hay una programación que se está cumpliendo, porque ¿para qué queremos 2 millones de vacunas si no vamos a poder vacunar a todas las personas de una vez? Entonces, que vaya llegando así en una secuencia semanal las vacunas y que se organice el sistema de vacunación, en 4 meses yo creo que el panorama en Paraguay va a ser totalmente distinto. Por el tema de las vacunas, nosotros hoy tenemos disponibles ya las 100.000 que eran de la India, que de hecho desde el lunes se van a comenzar a aplicar porque fue aprobado internacionalmente su uso de emergencia. Ayer llegaron las Sputnik, unas 20.000 más, o sea, estamos hablando de 120.000 dosis que tenemos disponibles. Y se llegó a hablar en algún momento, presidente, sobre la posibilidad de que también los centros comerciales de gran envergadura, como las que forman parte del gremio donde usted está, puedan también ser puntos de vacunación. ¿En algo se llegó a avanzar para tener algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Salud, de modo que también por ese lado se pueda agilizar la cuestión de la vacunación? Los grupos que están ofreciendo ayuda o colaboración al Ministerio de Salud, algunos grupos en donde yo formo parte y voy sabiendo de lo que se ofrece. Por ejemplo, hay cadenas de farmacias que están expandidas en todo el país. Sería una buena manera de llegar hasta el último rincón del país en forma rápida. Ya depende de la apertura de la gente del gobierno y la confianza que tenga en el sector privado para combinar una ayuda público-privada ¿verdad? Y que se llegue. También lo ideal sería que se le apruebe al sector privado la importación de vacunas y que entonces la persona que pueda pagar también con el sector privado se vaya vacunando. Hay gente que está viajando masivamente a otros países para vacunarse de cualquier manera. Entonces, sería bueno que el gobierno de Inavisa autorice a los laboratorios que son especializados en este tipo de productos y que ellos también puedan traer y vender a un precio razonable y que la población pueda vacunarse también por su cuenta, el que pueda. El decreto que salió el fin de semana pasado y que flexibiliza un poco las actividades desde esta semana tiene vigencia hasta este domingo. ¿Han tenido conversaciones con el gobierno para ver si eso se va a ampliar ese periodo por una semana más? ¿Están dialogando un poco cómo se está monitoreando la cuestión sanitaria también y a ver si podemos seguir a este mismo ritmo? ¿Han tenido algún tipo de diálogo con el gobierno para ver cómo ya, porque estamos al viernes, se tiene que tomar la decisión en los próximos 2 días? El sector privado creo que ya da por hecho de que eso se va a prorrogar, ¿verdad?
la situación de la salud permaneció igual de mal antes de haberse cerrado y con las puertas abiertas hoy. Creo que estamos en una situación así estable, mala, porque tenemos muchos muertos por día, un porcentaje menor al 30% de contagiados que ya teníamos. Entonces, creo que el gobierno entiende y todos esperamos de que se prorrogue. Todos estamos esperanzados de que el gobierno no va a tomar una medida diferente. Tendríamos que haber sentido ya una comunicación del gobierno, porque eso es lo que le pedimos, claridad. Y ahora no nos dice que no nos dijeron nada. Entonces entendemos que esto se va a prorrogar. Lo ideal sería que haya una comunicación de que, bueno, señores, esto, el alcance del decreto lo extendemos por una semana más, decirlo ya hoy viernes, como para que ustedes quizás puedan ir analizando un poco las acciones de cómo van a seguir las actividades para la semana que viene. Hay muchas empresas que tienen de repente lanzamientos de productos, cosas como esa, y a uno le da previsibilidad. Eso es lo que de alguna manera se está pidiendo también, presidente. Es verdad, falta un poquito esa parte. Ya sería lo ideal. Por ejemplo, los teatros, los cines, los shopping centers. No podemos estar con esa incertidumbre, es verdad, cerrar, continuar, porque de por medio están los puestos de trabajo y los contratos de trabajo. Uno no puede contratarle a una persona y después de una semana enviarla a su casa. Los salarios tienen que correr. Igual hay que pagar esos salarios, a no ser que tengamos todos funcionarios a destajo. Y hay compañías de teatro que todos los teatros están con muy buena asistencia. Y lanzar una obra y que después el siguiente fin de semana, con entradas vendidas inclusive, no se pueda abrir, sería muy triste. Creo que esto continúa. Yo personalmente pienso que va a continuar, si no ya alguna señal hubiéramos tenido de parte del gobierno. Una última consulta tengo, presidente. Vimos que los datos de comercio exterior del Banco Central nos muestra que en la importación estamos todavía por debajo, incluso del año pasado, que fue un año difícil. ¿Ustedes esperan que esos números negativos se puedan revertir conforme vaya avanzando la demanda por parte de los consumidores? ¿Hay posibilidades de que en este segundo trimestre podamos por lo menos llegar a niveles menos negativos de lo que estamos teniendo ahora? Sumo y la capacidad de reacción que tengan los importadores. Hay un factor también preocupante que es el aumento excesivo, extraordinario de los fletes de contenedores provenientes de China, que eso también hizo que los importadores demoren en confirmar sus pedidos con la esperanza de que los valores de esos fletes, los precios de esos fletes bajen. Y como no bajaron, ahora están los importadores aprobando aún así esos pedidos. Entre la caída del dólar y el aumento del flete, vamos a ver qué impacto eso tiene en los precios de esos productos que van a llegar seguramente a mitad de año. Hay faltantes de muchos productos por eso. Hay ropa de invierno que van a ser seguramente la del año pasado, cosas así, que se van a acomodar mucho. El stock de los importadores ha descendido bastante, entonces se va a empezar a reponer. Pero el aumento de las importaciones depende del aumento del consumo y está directamente relacionado. Creo que la venta de vehículos disminuyó mucho y eso, como tiene un valor alto, tiene un impacto también en el valor de las importaciones. Sin embargo, como el agro está muy bien, la venta de todo lo relacionado al agro, tractores, cosechadoras, está altísimo. Esas cosas van compensando un poco. Sí mismo es. Presidente, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por conversar con nosotros hoy en el canal 5 Días. Y bueno, deseamos que tengas un buen fin de semana.
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros conversando hoy el presidente del Centro de Importadores del Paraguay, el señor Elsear Salem. Hacemos una breve pausa a la vuelta. Estamos con la parte final del programa. En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa. A Encarnación le decíamos Encarnación. Un Bitcoin valía $1. Instagram era solo una app de filtros. Zoom era lo que hacíamos para sacar fotos más de cerca. Los millennials eran un enigma para los empleadores. Y TikTok era el sonido de las manecillas del reloj. Lo que está pasando ahora, alguien lo vio hace 10 años. 5 días, 10 años. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainte oyehy kuavo añakua vertedero ari, peteĩ upe ohasahárupi yetando jeporúiva gueteri, ko árape jahaíñaína ñanerẽtãra pykuere pyahurã, para nariapusunu otiríha ojeka oñemokorõvo makinaita ha osapukáivo kuimba'e omba'apóva oúvo ko'ẽrei rehe añakua rayhupápe. Ko tembiapo guasuete rupi oñemoheñoivéta 10% energía potĩ'asy lahypakuaavéi ha ouporãitétava ñanerẽtãme ombyai'yete rehe ñanderekoha. Ko ág̃aramo g̃uarã añakua oñoañuã ysyry ndive ha ojehechauka tuichaháicha ha'éma rehe ñanerẽtã energía tuichavéva ko democracia ry'epýpe. Yasyretãniko ndaha'éi hidroeléctricante. En el monitor global hoy queremos mirar los números de las tasas de desempleo en los diferentes países de nuestra región para poder conocer un poco cómo ha impactado el 2020 en la cuestión del empleo de las personas. Vamos a mirar los números que nos ofrece la estadística internacional. El nivel más alto de desempleo que estamos viendo se observa en Brasil, donde tenemos una tasa de desempleo del 13%, según los datos que se dieron a conocer en la última semana. Brasil, que de hecho venía llevando un problema un poco a la hora de generar empleos, por más de que su sector industrial, que es uno de los grandes motores, se había dinamizado en el último año y medio, igual la tasa de desempleo sigue bastante alta para los brasileños. En segundo lugar está Colombia, que tiene una tasa de desempleo del 11%. En tercer lugar está Argentina, con una tasa de desempleo del 10%. Uruguay, a pesar de que Uruguay es un país que está bastante ordenado, que tiene por lo menos los menores índices de contagios de coronavirus en la región, aún así la tasa de desempleo también es bastante importante. 8% de la población con capacidad de trabajar no lo está haciendo en el Uruguay. Datos de Venezuela también nos hablan de un 7% de desempleo. En Chile el desempleo también está muy similar a la de Venezuela y de Perú. Los tres países están con una tasa de desempleo del 7%. Paraguay, según el último dato que
nos daba a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, está en torno al 6%. Acá estamos hablando de más o menos unas 264.000 personas que no tienen, o cerca de 264 o 300.000 personas que no están consiguiendo trabajo, y más o menos 700.000 personas que están trabajando, pero no la cantidad del tiempo que quisieran trabajar. Están con trabajos de medio tiempo, lo que se conoce como el subempleo, ¿verdad? Entonces, sumado, nos da cerca de 1 millón de personas que están siendo afectadas de esa manera. En el caso de Ecuador, también un porcentaje similar al de Paraguay, estamos hablando de un 6%, y Bolivia, que es el país que tiene una menor tasa de desempleo, según la estadística internacional, nos habla de un 4% de desempleo que se ha mantenido bastante estable a pesar de la crisis política que también está viviendo el país vecino. Ahora vamos a mirar por último los resultados de nuestro sondeo. Hoy en el Twitter les hemos estado preguntando a la gente que a la hora de hacer sus gastos mensuales de qué manera ha sido afectado esto y en qué rubro en el último año. Un 25,9% nos dice que la alimentación, es decir, sus gastos para la familia a la hora de comprar la comida de la casa, es lo que les ha afectado más en el último año. En su presupuesto anual, un 50,6% habla del ocio. Obviamente, las cuestiones de ocio es donde primero pasa la tijera a la hora de por ejemplo, de servicios de internet, servicios de cable. Uno, obviamente, por la cuestión de la pandemia, pocos pueden ir al cine o gastar en un gimnasio, un montón de otro tipo de actividades donde obviamente la gente hizo un recorte importante. Por eso que la mitad o un poquito más de la mitad de nuestros participantes del sondeo de hoy han hablado del tema de ocio. Otra cosa que preocupa, más o menos un 14,2% dice que se vio muy afectado en sus gastos vinculados al tema de la salud. Y por último, los datos nos hablan de casi un 10%, 9,2% en los gastos que estaban vinculados a la educación. Esta ha sido entonces la respuesta que nos han dado los televidentes que nos siguen a través de las redes sociales e interactúan con nosotros, así que les agradecemos a todos ellos también por su participación. De mi parte me voy despidiendo, agradeciendo también a la gente de Credicentro que nos permite estar aquí en el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo de la Galería, en la Torre 1, en la planta baja, un lugar donde usted puede venir a realizar sus reuniones corporativas, puede venir a hacer oficina o reuniones con clientes, lugar ideal para ese tipo de actividades. Vengan a conocer el Working de Credicentro en el Paseo La Galería. Me despido de ustedes deseando que tengan un buen fin de semana. Nos vamos a reencontrar en este espacio denominado Monitor Económico el próximo lunes. Será hasta entonces. En 2011, el centro de Asunción era el centro y Santa Teresa solo era una santa.